Bueno, vamos a continuar. Reitero el agradecimiento al doctor Antonio Vaquero. Y bueno, cuando nos diagnostican con FSHD, pues muchas veces el mundo se viene encima porque surgen numerosas cuestiones. Algunas de ellas pueden ser por qué me ha tocado a mí, qué va a pasar a partir de ahora. Entonces, enfrentar esta condición es una etapa dura, es una etapa difícil y por eso el aspecto psicológico es fundamental. Para ello vamos a dar la bienvenida a la licenciada Sandra Bardavid de Argentina, que es psicóloga, especialista en enfermedades neuromusculares y que nos va a realizar la siguiente presentación con el título Viviendo con FSHD, el proceso emocional en cada etapa de la vida. Hola, ¿qué tal? Voy a empezar por la cuestión técnica de compartir pantalla. No, a ver. Aquí. Ok. Perdón. Ver cómo presenta. Perdón, me falta. ¿Por qué no mueve? Ahí vamos. Presentación desde el principio. Aquí estamos. ¿Se ve? Sí. Ok. Muy bien. Ahora sí. Bueno, primero voy a hacer mías las palabras de Igor de agradecer también a la rareza de la pandemia por haber podido permitir este encuentro. Gracias por la invitación a todos. La idea ahora es como acompañarnos un poco a pensar, como decía Miriam, qué nos va pasando a partir del diagnóstico y a partir del camino que se abre, no solo del diagnóstico, sino también de la sospecha, ¿no? El camino por ahí, el doctor hablaba del calvario, a partir de esta dificultad a veces en el diagnóstico, cómo se tarda tiempo, cómo uno empieza a sentirse raro con cosas que no puede terminar de entender qué es lo que está pasando, y quizás para ponernos un poco en tema, aunque el doctor lo explicó muy bien, pero estaba hecha, quizás podamos pensar en que la fascioscapulohumeral, ¿qué le impone a la persona o qué le propone a la persona? Una sucesión de pérdidas en relación a la fuerza muscular que va llevando en muchos casos, no en todos, ya hablamos de la variabilidad que depende no solo de la cuestión genética en el lugar en el que esto ocurre, sino también en la variabilidad que puede haber en la expresión del fenotipo en cada persona, pero que va llevando a estas cosas que aproximadamente sí se comparten entre todos. Y quiero decir que mientras todas estas asociaciones empoderadas de pacientes están trabajando para la visibilización y para que los científicos, los laboratorios, los gobiernos estén explorando y trabajando para conseguir la cura, mientras tanto hay una vida que nos toca vivir y que invito a que además y en paralelo corramos este paradigma que si no nos genera mucho problema, que es no solo focalizar en el curar, que para eso le estamos pidiendo a los científicos que estén trabajando y hacemos esto, sino en la parte que por ahora nos toca a nosotros en tanto la ciencia vaya avanzando, que es cambiar el paradigma y centrarnos en tratar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque cambiar este foco nos devuelve a todos la potencia. Muchas veces digo esto también en las charlas médicas, porque muchas veces cuando un paciente llega a la consulta del médico, y el médico a veces por inexperiencia en estas enfermedades raras siente que no tiene nada para darle al paciente. Grave error. Claramente cuando un diagnóstico de distrofia fascioscapulohumeral o cualquier otra neuromuscular aparece, hay tanto para hacer que es justamente de lo que se trata, que tenemos que poder pensar. Y acá le voy a robar, y por eso lo encomillé a un miembro de la comunidad que decía que justamente los tratamientos nos implican como personas, nos piden a nosotros de nuestra voluntad, de nuestra constancia y de nuestro deseo de hacer. Justamente, y esto lo agrego yo, da mucho trabajo, y este es el trabajo que uno como persona y empoderada en su tratamiento tiene que hacer.
No hay una pastilla por ahora que nos dé esta solución y nos deje como libres de todo el trabajo que también la enfermedad nos implica. Y de esto vamos a hablar, a ver qué cosas nos generan. Quiero también hacer como, así como el doctor maravillosamente nos llevó al pasado, al 1800, quiero también contar cómo hoy, en el 2021, hay un cambio de paradigma tan grande que seguramente me voy a estar equivocando hasta en las palabras que voy usando, porque en el título de la diapositiva dice persona con discapacidad, pero seguramente también, como el lenguaje crea cosas, hoy a lo mejor lo correcto de la diapo debería decir persona con diversidad funcional, o con esto, con... Pero más allá de esto, y que lo que quiero decir es que por suerte hoy tenemos una sociedad absolutamente abierta para poder vivir en ella, porque cada vez más las personas que tienen una enfermedad neuromuscular, en este caso la distrofia, salen al mundo a hacer una vida, visibilizan a pesar de las dificultades, y entonces ganan derechos y ganan una vida en igualdad de condiciones, que ahora voy a explicar de qué se trata. En este cambio de paradigma tuvo mucho que ver la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En nuestro país, la Argentina, hay una ley que implica un certificado de discapacidad que abre el mundo de las oportunidades no solo médicas, sino también de acceso a tener posibilidad de tener sillas de ruedas, a tener pensiones, a tener, bueno, un montón de cosas que le facilitan la vida y la calidad de vida de las personas con discapacidad. En este caso también hay un tema muy importante que está central en las sociedades, y es el tema de la accesibilidad, de hacer ciudades, casas, escuelas, trabajos accesibles. Y accesibles implica la posibilidad de lo social, la posibilidad de lo escolar, de lo laboral, y algo que los voy a poner así en tema y a trabajar a todos nosotros, es que todos tenemos que trabajar sobre los prejuicios personales que tenemos sobre la discapacidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la persona afectada está afectada de sus propios prejuicios, porque cuando se imagina a sí mismo con una dificultad, al mismo tiempo el prejuicio le impide a veces pensar que tiene derecho, que tiene posibilidad, que el otro lo va a mirar de buena manera, que el otro le va a abrir la mano, que el otro le va a tender la opción, que hay una vida justamente que puede conquistar, que puede seducir, que puede sonreír a su manera, como la Facio lo deje, pero que puede conquistar, porque a veces realmente los primeros que dicen, no, ¿quién va a quererme? No, ¿quién va a esto? Tiene que ver con los propios prejuicios. Invito también a los profesionales de la salud que tratan estos pacientes a no poner limitaciones a priori basadas exclusivamente en los propios prejuicios no elaborados, o por lo menos no tenidos en cuenta. Les decía antes el tema de igualdad, y que igualdad en esta lámina, y si el partido que se está jugando es la vida, igualdad no siempre es lo mejor es a cada uno lo que cada uno necesita. Algunos que ya me escucharon en otras charlas saben que amo esta diapositiva, porque me parece que es una imagen que justamente muestra esta realidad que le toca a las personas, o sea, por ahí hablaban la silla de ruedas, por ahí hablaban la dificultad de levantar los brazos. Bueno, si hacemos igualdad y ponemos todos los percheros arriba, porque en todas las casas los percheros están arriba, ¿de qué estamos haciendo? Estamos dejando afuera justamente a las personas que por la debilidad de los brazos no pueden levantar. Entonces, seamos muy claros también nosotros mismos en saber que no estamos pidiendo igualdad. Estamos pidiendo que las cosas sean adaptadas y claras en una situación de equidad a lo que cada uno necesita para jugar sí en igualdad de condiciones, que sería mirar este partido en la vida de la misma manera, con las mismas chances. Por ahí hablaban de las diferencias de comienzo según la edad. Voy a ser breve en esto, pero no quería dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para una
persona cuando la enfermedad aparece en la infancia, que es el momento de formación personal, es el momento de crecimiento como de cualquier niño, y un niño tiene que formar su personalidad a partir de la dificultad física que ya se instaló desde la infancia, y esto va marcando primero la importancia de la situación en sí, y además de cómo la familia lo trate, de cómo la familia lo acompañe, de cómo la familia ayude a integrarlo, pero también es cierto que para esta persona la enfermedad va a formar parte de su vida y de su identidad de alguna manera desde mucho tiempo antes, que cuando la edad de comienzo es en la juventud y ni hablar en la adultez. ¿Por qué? Porque hay todo un camino que se realizó de construcción de la propia identidad, de construcción de la propia persona y personalidad, en donde la enfermedad estuvo afuera. Entonces, esta situación habla de cuestiones diferentes. O sea, lo que más me pasó con esta charla, voy a ser súper sincera, es elegir qué digo y qué no digo de tantas cosas posibles para elegir. Hablábamos de los distintos momentos de la vida. Para todos, acá debe haber un montón de gente que tiene el diagnóstico hace poco, hace mucho, o está en duda. Comunicar el diagnóstico es un proceso, algunas personas lo largan de golpe, pero la elaboración, ¿qué quiero decir con elaboración? La incorporación de la información para entenderla, para vivirla, es también un proceso que lleva su tiempo. Uno escucha una información, pero hasta que no la termina de entender, a veces hace falta que aparezcan algunos otros síntomas, que algunos procesos internos que ahora vamos a ir viendo empiecen a funcionar. Por ahí tenía esta diapositiva y dudé en ponerla o no ponerla, pero como deben haber muchas familias, acá la pongo, que es el manejo de la información con los niños. ¿Y por qué finalmente la puse? Porque me di cuenta que es el mismo manejo de información que tenemos que hacer los adultos con nosotros mismos. Se refiere a, muchos preguntan, pero ¿cómo le explico a mi chico lo que tiene, qué le pasa? Bueno, las explicaciones y los relatos tienen que ser para tratar de que el chico entienda y pueda armar una historia de qué es lo que tiene para poder contar y explicar, porque vivencialmente su cuerpo ya lo sabe y el chico ya lo vive, pero necesita tener un relato, y ese relato irá cambiando y complejizándose, no solo a partir de la edad, de la persona por su maduración evolutiva, sino también por la aparición progresiva a lo mejor de algunos síntomas, pero es muy importante tener un relato que le permita entender lo que le pasa. ¿Por qué tengo toda esta palanca que hacer para agarrar algo? ¿Por qué camino como camino? Tengo que poder explicármelo a mí primero, explicárselo a mis amigos, a mi entorno, porque si tengo que vivir disimulando lo que tengo, es absolutamente trabajoso, nos quita la energía de vivir solo para vivir disimulando. Y me doy cuenta después que lo ponía, que a muchas personas adultas les pasa lo mismo. Es muy importante que cada uno del adulto también pueda armarse un relato, que pueda contarle al que no nos conoce todavía por qué no sonreímos de la misma manera, o por qué caminamos más despacio, o por qué necesitamos que nos den una mano para un escalón, o por qué cada una de las dificultades que aparecen producto de la enfermedad. La elaboración de pérdidas. ¿Por qué elaboración de pérdidas? Porque si yo podía caminar rápido y ahora no camino, si podía subir rápido un escalón y ahora no puedo, si levantaba el brazo, si me peinaba cómodo, si me lavaba la cabeza, si cocinaba, si agarraba cosas, cada una de esas dificultades que van apareciendo y a las que les llamo pérdidas, necesitan sí o sí de un trabajo de duelo personal. En psicología le decimos trabajo de duelo justamente a la elaboración, que por momentos pasa por situaciones de tristeza, ahora vamos a ver, pero que necesita sí o sí ser elaborado para poder seguir adelante. Muchas de las dificultades que los médicos encuentran cuando tratan a un paciente y le proponen cosas y el paciente es no a todo, es porque todavía está dificultado de poder aceptar las cosas que van pasando.
La fase inicial de la enfermedad, a partir del diagnóstico, tiene que ver con esto que veníamos, con asumir la información diagnóstica, con a partir de eso reorganizar nuestra identidad y la vida. Ahora soy fulano de tal con FSH y aquí estoy y vamos a ver cómo va siendo la enfermedad en mí. Esto también es importante, porque si bien hay estadísticas, generalidades y qué sé yo, en tantos años de acompañar pacientes me doy cuenta que realmente la aparición o el modo es tan personal, no solo porque los fenotipos, digamos, uno no sabe en la curva estadística en qué lugar va a estar, con qué rapidez, en qué momento le van a aparecer los síntomas, pero también depende muchísimo de la tercera cuestión, y es de los recursos psíquicos que tenga la persona para poder asumir la enfermedad que le permite tener o no una vida más plena, aún con la dificultad. Y cuando digo que hay que ayudar a generar recursos psíquicos, tiene que ver con la capacidad de elaborar duelos y también recursos concretos, un bastón, un trípode, una palanca para agarrar cosas, un gancho para bajar algo, tazas más livianas, cualquier cosa que nos haga la calidad de vida mucho mejor. Importantísimo, y por ahí vi que había preguntas, desarrollar relaciones de colaboración con los médicos. Cada vez más se habla del empoderamiento del paciente, y el paciente muchas veces sabe más que el médico porque está todo el tiempo sabiendo o en asociaciones donde escucha buena información y de calidad, y no siempre todo el mundo tiene el acceso a los hiper expertos en la patología, pero sí me parece muy importante tener un desarrollo de colaboración con los médicos, y cuando digo médico digo con todo el equipo tratante, con los kinesiólogos, después vamos a escuchar a María Cecilia, con los kinesiólogos, los terapistas ocupacionales, los psicólogos, los pacientes que comparten las asociaciones. Siempre es muy importante tener este vínculo de colaboración. ¿Por qué? Porque cuando uno no lo tiene, lo más probable es que termine haciendo un abandono del tratamiento también. Y otra cosa importante es alcanzar una comprensión de la enfermedad, por lo menos entender que me dé un guión y un control sobre las cosas que pueden pasar o están pasando. En general, cuando nos pasan situaciones traumáticas como el diagnóstico o simplemente como la aparición de un nuevo síntoma que antes no había, nos aparece incertidumbre, negación, nos ponemos no puede ser, todavía no, seguro que no, y para poder seguir negando uno se va aislando por miedo a que esto aparezca o porque simplemente en el aislamiento evito que el otro me diga, che, decimos acá, o tú, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te vi raro? ¿Tenés algo? Este espejo que es la mirada del otro, cuando uno está en pleno periodo de negación, le resulta insoportable. Después podrá venir la bronca, porque a mí, ¿qué me pasa? Porque me tenía que tocar, o enojado con lo que no puedo hacer, como parte de este proceso de duelo, digamos, que uno hace frente a las distintas cuestiones. Y obviamente, después de pasar por eso, cuando uno pierde de tener algo, le da tristeza. Yo creo que acá hay que tener muy en claro que todos los pacientes, las familias, van pasando por estos momentos de lógica tristeza, diría yo, ¿sí? No hay que estar asustado. Quizás no es lo mismo una tristeza lógica por algo que uno reacciona a algo que está pasando, que algo que tenga que ver con una depresión, ¿sí? No es lo mismo estar triste por algo que lógico que una depresión. Y después sería la aceptación, que de ninguna manera tiene que ver con la resignación. A veces cuando los pacientes se quedan como en un loop anterior, o en la bronca, en la negación, en la bronca, en la negación, en general es como que pierden tiempo de vida. Obviamente tiene que ver con que necesitan ayuda, apoyo psicológico, apoyo de los grupos de pares que puedan ayudarlo y que también le puedan mostrar un modelo donde se puede seguir adelante con esto. Después viene la fase crónica de la enfermedad. Obviamente, y voy a volver a lo que dije al principio, cuando a uno le agarra algo de todo esto depende de la edad, porque uno tiene distintas maduraciones, distintos momentos. No es lo mismo que te agarre casado, que te agarre sin casarte, que estés ya grande o todavía no. O sea, todo esto va generando distintas
implicancias para cada uno. Pero la fase crónica, digamos que sería, y yo le puse entre paréntesis, o la vida misma, que es a partir de ahí todo lo que viene, va a estar marcada claramente por la permanente avance de la enfermedad y también por su presencia, que se constatará en cada uno de esos momentos en que aparezca tener que usar algo y difícil. Implica obviamente constantes adaptaciones del paciente y la familia. En el grupo de apoyo que después voy a contar, trabajamos todo el tiempo en hacer este tipo de trabajo, digamos, en aumentar. Es muy importante aumentar el apoyo social, evitar el aislamiento, o sea, que la persona no quede metida dentro de su casa. Por eso hablé tanto al principio del cambio social. Hay un mundo afuera que está dispuesto a recibirlo. No nos quedemos adentro porque no podemos caminar rápido, busquemos la manera de volver. Normalizar la vida con la enfermedad. Y les quiero contar una intimidad, acabo de cambiar esta diapositiva, yo tenía de hace años escrito normalizar la vida a pesar de la enfermedad. Y cuando lo leí hoy a la luz de todas las cosas, dije, no es a pesar, es con. Y me pareció que era parte de este movimiento que todos estamos haciendo cada vez más para ir cambiando con los tiempos y con los tiempos positivos. Y un tema muy importante también, por ahí se hablaba, con el tiempo es la aceptación de un asistente extrafamiliar. Cada país tendrá sus recursos, sus posibilidades, pero algo que venimos trabajando muchísimo es que muchas veces vamos a necesitar ayuda de terceros, y también es muy importante pensar que el tercero no tiene necesariamente que ser ni mamá, ni papá, ni mi pareja, simplemente puede ser alguien que trabaja de eso y que me ayuda. En los casos infantiles la importancia es importantísima, sobre todo en la adolescencia, porque es lo que permite la salida a la exogamia de una persona. Si yo tengo 18 años y mamá es la única que me ayuda, difícilmente mis amigos quieran salir conmigo y mi mamá a tomar cerveza, o quieran, o pueda conseguirme una novia, si voy a estar todo el día con mi mamá o con mi papá. Ahora, si tengo un asistente que me permite tener justamente este arranque, donde puedo tener una vida también dentro de mis posibilidades con alguien. ¿Para qué puede servir el apoyo psicológico? Primero, ayudar en la elaboración de pérdidas, que es de todo esto que estamos hablando, entender y contener emociones, esto que yo digo, bueno, es lógico que estés un poco triste en este momento, o es lógico que estés primero un poco enojado, o que estés choqueado porque no imaginaste nunca la foto tuya con un bastón, y resulta que ahora tu foto incluye un bastón. Pero tenemos que tratar de normalizar eso que se siente y mostrarle que uno no está loco por pensar eso, que no es malo, que no está mal por pensar esas cosas, que es parte del lógico proceso en el que está, y sobre todo ayudarle a descubrir sus propias capacidades adaptativas, que a veces la persona ni siquiera sabe que las tiene. Por ejemplo, si alguien ya aceptó un bastón y le toca después aceptar pongo ejemplos como muy grosos, ¿no? Aceptar después un andador y dice, no, nunca voy a poder, uno le puede recordar, bueno, decías lo mismo cuando creías que nunca ibas a poder aceptar un bastón. Date tiempo, probalo, fíjate, hacete a la idea, pensá los beneficios. Vos tuviste la fuerza de poder hacer este movimiento. Descubrir estas capacidades adaptativas son muy importantes porque hace que la persona deje de quedarse en casa y evite el aislamiento. Y otro tema muy importante es ayudarlo y favorecer el ajuste de expectativas y demandas. ¿Qué espero de cada cosa y qué digamos, demando, por ejemplo, hasta de la consulta médica, del tratamiento? ¿Qué espero del tratamiento kinesiológico? Lo voy a poner en esto. Si voy esperando del tratamiento kinesiológico volver a correr en el partido de fútbol, probablemente vaya un tiempo y después me frustre. Ahora, necesitamos hacer un ajuste y saber que el tratamiento kinésico va a ser para esto, esto, esto y esto, y en ese sentido no va a haber una frustración, va a haber todo lo que decíamos antes, seguir sosteniendo el trabajo, de poder ir a hacerlo. Muchos van dejando los controles médicos porque sienten que para qué si me dice siempre lo mismo, que para qué si me dice que estoy igual, que para qué, pero quiero poner en alto valor positivo que esto de igual en una enfermedad progresiva es súper valioso,
Lo que pasa que frente a la expectativa que uno puede llegar a tener de que me dé o me diga que estoy mejor, a veces pasa, ¿no? O sea, porque hay situaciones que cambian, porque hay funcionalidades. La pandemia ha dejado mucha estática, digamos, mucho sedentarismo, que de vuelta después con el volver a funcionar, algunas pérdidas que fueron funcionales y no reales producto de la enfermedad se han podido recuperar. Pero digo, en general, uno primero iba al médico a decirle, doctor, hay algo nuevo frente al no, después fue aprendiendo en el vínculo con el doctor, que charlar con él, que encontrar cosas para la vida cotidiana, son muy importantes. Y ahí es donde yo decía que el médico tiene que entender también el valor de la charla con el paciente, que más allá de todavía, y cuando el doctor Rosa siga investigando y pueda seguir descubriendo cosas, seguramente tendremos otro capítulo para hablar y mi charla sería distinta, pero hoy por ahora lo que tenemos es esto, generar una muy buena vida de calidad de vida. Hace ya 20 años hemos formado en la Asociación de Distrofia Muscular grupos de apoyo para pacientes, funcionan dos, me voy a detener en este, funciona uno para pacientes, para personas afectadas de todas las enfermedades neuromusculares que, como ustedes deben saber, si bien hoy nos convoca la fascioscapulohumeral, tienen un montón de hilos conductores en común, como por ejemplo, como base la debilidad muscular, que va generando algunas pérdidas y algunas situaciones. Y es muy interesante y muy importante, y de hecho el otro día entró un paciente nuevo con una enfermedad de Pompe al grupo, y cuando terminó el grupo dijo, ay, yo creí que me iba a sentir re raro, y sin embargo compartimos un montón de cuestiones en común. ¿Para qué sirve este grupo de apoyo, que es un grupo abierto, que es un espacio que existe y donde la gente viene, ahora por Zoom, pero durante mucho tiempo obviamente era presencial? Logramos hacer la aceptación de estas limitaciones físicas, pero no como una renuncia, sino como una apertura para todas las nuevas posibilidades. Ahí voy a admitir a alguien, ahí va. Hablamos de la sexualidad, de la pareja, de la posibilidad de conseguir o no, de si hay trabajo, cómo hacer para tenerlo, si existen cupos laborales por discapacidad o no, si se saca el certificado, los problemas familiares, mis viejos me entienden, mis viejos no me entienden, cómo hago para incluirme en la familia, y sobre todo muchísimo intercambio de información y sobre todo de experiencias, donde cuando cada uno va mostrando la dificultad que tiene para algo o cómo logró cosas en ese espejo, el otro va a encontrar también elementos para poder armar algo para su propia vida también. Entonces, realmente es súper enriquecedor, creo que es una de las experiencias, lo estamos haciendo en pandemia, siempre fue mensual, lo estamos haciendo cada 15 días, es de 2 horas, nos quedamos 3, no podemos parar de hablar y de trabajar, y es una de las cosas que más me enorgullecen, si me permiten decirlo, que es conocerlos, trabajar con ellos, seguir en este camino. Acá le pedí robada, prestada al doctor Dubrovsky esta maravillosa lámina por ahí. El doctor al principio hablaba de la silla de ruedas. Yo creo que es muy importante saber que la silla de ruedas son alas. O sea, y la silla de ruedas, en caso, vuelvo a decir, de tener que necesitarla, porque también todos los casos no son iguales, es el medio de transporte hacia la vida. Y también otra cosa importantísima es que no hay que esperar a no poder caminar nada para usar una silla de ruedas, una scooter motorizada. Justamente la silla es lo que nos permite incluirnos en el mundo con una autonomía y una libertad que, si bien hay que hacer primero para aceptarlo, todo lo que hablamos antes, quiero que sepan que realmente es el vehículo, digamos, para la sociabilidad, para el intercambio, para ir a buscar ese sueño, ese trabajo, eso que queremos. Por una sonrisa que cruce el océano me pareció maravilloso, por eso lo puse, me parece muy importante. Y también una pregunta que me hice es, de todos los síntomas que hablamos en el grupo desde hace 20 y pico de años, casi nunca aparece como central la dificultad de la fascia. O sea, si bien nos sumamos a la campaña con una sonrisa, que es lo visible, no es justamente lo que más, quizás porque encontramos tantas otras maneras de sonreír también, que los ojos, que el humor, que lo dicho, que lo que hablamos,
que este tipo de cosas, que me parece que es muy importante. No hay que disimular, digamos, algo que quería, no me acuerdo cómo sigue, algo que quería decir es, seguramente la silla de ruedas va a venir en el momento en el que las caídas frecuentes sean un peligro, en donde me pregunte 3 veces si me invitaron a un programa, si voy a ir o no, y entonces me dé cuenta que si tuviera la silla iría, y entonces ahí me parece recontra importante la inclusión de esto, pero también me parece muy importante poder pensar que no tenemos que disimular tampoco. Por eso decía que es tan importante poder explicarle al otro lo que uno tiene, aunque a veces uno esté como cansado de tener que decirlo, pero también entendamos que el otro no tiene por qué saber, hasta que a ustedes no, o a su familiar no les pasó esto, no tenía ni idea que esta enfermedad existía. Entonces, amiguemos no con transmitir la información en un relato corto, claro, y que explique al otro cuál es nuestra situación. Así que trabajemos por esto de la sonrisa, por la inclusión. Yo pertenezco a la Asociación de Distrofia Muscular, que es para todas las enfermedades neuromusculares. Me gusta muchísimo trabajar, trabajamos desde hace muchos años. Quería simplemente mostrar algo que me pone muy contenta pertenecer, donde lo que hacemos es generar vida en el cotidiano de hoy. Este es el equipo que me acompaña, el doctor Dubrovsky, Corderi, la doctora Mesa, donde todos participamos de un montón de actividades. Ahí tenemos a alguien que es la organizadora, entre otras partes, de aquí y hoy. Estos son nuestros días de campo. Esta es una actividad que hacemos que tiene que ver con mostrar la calidad artística de las personas afectadas que encuentran un espacio en este mostrarte de sus posibilidades, programas de radio, los chicos dibujan, un chico hizo este collage con las valvas que tenía y armó un robot a partir de eso. ADM somos todas las manos de todas las neuromusculares, aunque cada uno obviamente en la diversificación ayuda para que la investigación sea como más puntual, porque son demasiadas todas juntas, pero sí podemos convivir en espacios donde esto es otra muestra artística, revistas con información de todas las enfermedades y de todas las cosas que necesitamos. El doctor Dubrovsky, que no quería dejar de mostrarlo porque es quien me enseñó y me trajo al mundo de las neuromusculares, es las personas que forman el equipo absolutamente interdisciplinario, y que aunque acá hay un edificio, lo más importante de poder pensar es que nadie trabaja juntos en el mismo edificio. Crear cada paciente un equipo interdisciplinario tiene que ver con la elección personal, y después hoy el WhatsApp nos une a todos en un grupo que diga fulano de tal, y estamos todos trabajando en equipo. Esto es lo que nos trajo la pandemia, los equipos, los grupos virtuales que funcionan maravillosamente bien, y algo que me lo hubieran dicho antes y no lo hubiera creído, el nivel de intimidad, profundidad, emocionalidad que se genera en un Zoom, la verdad, chapó al que hizo el Zoom, no lo puedo creer. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Quedaron millones de cosas en el tintero, y creo que lo que más me costó fue elegir de qué hablar hoy con ustedes en una síntesis cortita. Muchísimas gracias a la licenciada Sandra Bardavid por esta maravillosa intervención. Yo de verdad, yo ya tengo una edad y me he sentido muy identificado con todo el proceso que has ido explicando. Me veía yo en mi época de adolescente, cuando tenía 18 o 20 años, y la verdad es que me he sentido muy identificado, y creo que has aportado una excelentísima intervención. Y me quedo con una frase, ¿no? Estamos afectados por nuestros propios prejuicios. Que es cierto, porque a veces las barreras están en nuestra cabeza. Porque, totalmente. Y esto, vamos, bueno, creo que has hecho un recordatorio de todo lo que hemos pasado muchos, y lo que nos toca a los más jóvenes, ¿no? También. Y hay varias preguntas para ti, para tu intervención. Y mira, hay personas que están interesadas en los grupos de trabajo, los grupos de ayuda mutua, personas que son de otros países que quisieran saber cómo podían acceder a estos grupos.
y también de la importancia de las asociaciones, de las agrupaciones de pacientes como contención y guía. ¿Qué podrías decirnos sobre todo esto? Dos cosas. Primero, las asociaciones creo que es algo maravilloso, es exactamente, primero su existencia es maravillosa, empoderan a las personas y además dan información de calidad. Todos sabemos que Internet puede ser un lugar muy peligroso. El que fue a buscar a Internet encontró información que asusta, información poco verdadera, información que no está siendo puesta en contexto ni mucho menos, así que opino que obviamente que las asociaciones de pacientes son muy buenas. ADM en particular tiene una característica que en lo mío lo apoyo, y es que tiene como fundador también a un médico, con lo cual le da también como seriedad en el sentido, no es seriedad la palabra, pero como... sí, no sé, o sea, como que fue muy importante, digamos, que fuera así de inicio. Y en relación a los grupos de apoyo, creo que se pueden comunicar vía Facebook, por el Facebook de ADM, escribir por privado, y de esa manera pueden, por WhatsApp después nos comunicamos y le podemos dar ingreso. Hoy por hoy lo que nos ayuda muchísimo es que en todos los grupos es de todo el país. Eso es lo nuevo que trajo la virtualidad. Hay gente de todo el país en el grupo. Si hubiera gente de otros países, wow, sería increíble. Pero sí, podrían escribir perfectamente al Facebook de ADM y así ingresar. Muy bien, muchas gracias. Mira, hay otras... no es una pregunta, pero comentan que es muy necesaria una educación a la sociedad y a quienes realizan políticas públicas en discapacidad y que se alcance la equidad de acceso. Es un comentario que se hace. Absolutamente cierto. Y después hay una pregunta más que habla sobre cómo administramos el estrés que ha producido el confinamiento de la pandemia, ya que la salida de los pacientes y el acercamiento con sus grupos se ha reducido drásticamente. ¿Cómo se podría administrar este estrés? A ver, empecemos con que el estrés es para todos. Si la pandemia trajo algo, es que nos involucró a todos. O sea, que me pregunten a mí cómo hago de vuelta para volver a atender presencial. Lo que quiero decir es que así como hay cosas que los ponen a las personas como en una excepcionalidad porque hay una discapacidad, la pandemia nos puso a muchos en un pie de igualdad en ese punto y atravesado por esto, ¿no? A ver, el miedo es el miedo al contagio. No sé si entendí bien la pregunta, pero la vacunación, el cuidado, a ver si me la querés leer de vuelta. Sí, mira, ¿cómo administramos el estrés que ha producido el confinamiento de la pandemia? Ya que la salida de los pacientes y el acercamiento con sus grupos se ha reducido drásticamente. Sí, el de todos. O sea, lo que tenemos que hacer es un poco lo que decía el doctor antes, saber que vacunados, con barbijo, según cada etapa de cada país, de cada ciudad, digamos, ¿no? O sea, pero tratar de ayudar a volver a la sociabilidad. Y el estrés, bueno, con información de la buena, con un poco de virtualidad previa, si tiene que ver con eso, no aislarse, digamos, pero el estrés es inherente a lo que nos está pasando a todos, digamos, ¿no? O sea, hablar de los miedos, hablar con gente, incluso si el estrés es mucho, creo que es un buen momento para una consulta psicológica. No sé cómo funciona en todos los países, pero sería un buen momento para encontrar un profesional con quien hablar de esto. Muy bien. Pues, Sandra, por el momento no hay más preguntas. Si fueran surgiendo, pues, ¿vale? En otro momento quizás se podrían ir respondiendo. Nada, agradecerte tu intervención. Yo creo que ha sido fantástica y, bueno, no lo creo, estoy seguro. Y nada, muchísimas gracias de nuevo y hasta otra ocasión. Gracias a ustedes.